Hola, hola, déjame darte la bienvenida a El Dunking Podcast. La cultura del ego te puede llevar muy lejos, pero también puede hacer que estalles y explotes. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy respecto a la suspensión de 25 juegos de Ja Morant y también a Michael Jordan dejando de ser esencialmente el mandamás de los Charlotte Hornets. Vamos a empezar el día de hoy. Sabes que mi nombre es Julián Uriarte y me puedes encontrar en redes sociales como Salud Conciencia. Cuando me enteré el día de hoy sobre la suspensión de 25 juegos de Ja Morant, definitivamente no estuve tan sorprendido como cuando me enteré que Michael Jordan iba a vender, pues esencialmente una gran cantidad de acciones para dejar de ser el dueño, el dueño mayoritario de este equipo de básquetbol que definitivamente ha sido increíblemente decepcionante desde que tomó las riendas en el 2010. Entonces quiero empezar hablando sobre Michael Jordan, su papel en el equipo, su papel como basquetbolista y sobre todo cómo en esta cultura del ego y él, sinceramente y a mi gusto, como uno de los máximos exponentes dentro del deporte profesional, en particular en la NBA, se nota como a veces el siempre creer que tienes la razón no te lleva a los mejores escenarios. ¿Y a qué me refiero? Siempre ha habido competencia en todos los deportes profesionales. O sea, por definición, un deporte tiene un aspecto competitivo. Sin embargo, el qué tan lejos llegas a esa competencia puede ser beneficioso o no. Hay ejemplos bellísimos de cómo rivalidades, competencias internas o entre dos ciudades y dos equipos pueden darle al deporte un sabor exquisito. De los máximos representantes de esto podemos hablar sobre los Lakers de Magic Johnson, los Celtics de Larry Bird, podemos hablar de LeBron James contra Stephen Curry, hoy podemos hablar de una cantidad impresionante de pequeñas rivalidades que definitivamente le dan mucho sabor a este deporte que tanto amamos. Y cuando nosotros regresamos a la década de los 80s y los 90s con Michael Jordan y esta obsesión por ganar, ahora por favor no me lo tomen a mal, él no inventó la obsesión por ganar, eso ya existía, pero él lo llevó a un mito, a casi una religión, y lo veíamos. Este espíritu competitivo lo llevó a aumentar su masa muscular para poder ganarle a los Detroit Pistons. Esta competitividad lo llevó a trabajar cada aspecto de su juego, lo llevó a despertar y pensar en básquetbol y en cómo ganar, y lo llevó a la cama pensando en cómo jugar básquetbol ganador y cómo cada vez ser mejor. Y esto, por supuesto, puede ser increíblemente cansado. Y es un arma un poco de doble filo. ¿Creo que Michael Jordan pudo haber ganado 6 títulos sin esta cualidad? No, definitivamente no. Es esta hambre, esta obsesión que se tiene con la competencia, con demostrar que eres el mejor y sobre todo con esta herramienta que puede llegar a ser el ego para elevarte a un lugar que rara vez vemos en el deporte profesional. Y sé que esto llevó a Michael Jordan a conquistar 6 títulos, pero también no tengo duda que esto lo llevó a ser un personaje relativamente temido, más que respetado, y que como dueño fuera un dueño aislado, casi huraño, porque esencialmente se hacía lo que él decía y él creía o no se hacía nada. Y eso otra vez no es inherentemente malo, pero todos y todas necesitamos saber nuestros límites. Necesitamos tener siempre a personas inteligentes que nos rodean para tomar las mejores decisiones. Y cuando tenemos una cultura del ego centrada en uno mismo, muchas veces estas voces las acallamos y peor aún las apartamos. Y definitivamente creo que este es el caso con Michael Jordan diciendo, hasta aquí, yo ya no quiero saber de un equipo, yo ya no quiero saberme como el villano o como uno de los peores dueños de equipos profesionales en los Estados Unidos. Y esto último que mencioné no es una opinión y tampoco es una pedrada para nada novedosa. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que fue Michael Jordan como dueño del equipo de Charlotte, ya sea como estos raros equipos de los Bobcats que a mí me parecía horrible, su color, su logo, su todo, y con los más estilizados Charlotte Hornets. Um, es muy interesante porque Michael Jordan llega al equipo de Charlotte cuando traían una cierta inercia positiva,
Justamente estaban llegando los playoffs del 2010 cuando en abril se enteran que Michael Jordan se va a convertir en el dueño mayoritario. Son barridos en estos playoffs y entonces empieza todo el proyecto de Michael Jordan. ¿Qué cosas se van a recordar? Esto a mi gusto siempre va a ser una mancha dolorosísima. Tienen el peor récord de temporada regular en la historia de la NBA. Sí, fue una temporada cortada por el paro laboral, pero esto fue su récord. 7 ganados, 59 perdidos. De verdad, un equipo que daba ya ni siquiera risa. Tuvieron pésimos drafts, tuvieron pésimos cambios, nunca hubo una idea de juego, siempre parecía que como que Michael Jordan le quiso comprar a alguien más. Tuvieron desde el 2010 en 13 años 2 idas a playoffs, en las dos salieron en primera ronda. Lo más chistoso es que ambos fueron derrotas ante el Heat de Miami, comandado por LeBron James. Coincidencias históricas que en algún momento tendrán mucha más relevancia. Pero bueno, si fueron barridos en primera ronda significa que también no hubo una gran preparación, nunca fueron locales, vaya, nunca estuvieron en el top 4 en el sembrado de su conferencia. De lo poco súper rescatable es que con el pick número 3 escogieron a LaMelo Ball, fue rookie del año, ha sido All-Star. Y todo el episodio de Kemba Walker. A mí me gustaba mucho Kemba Walker, sinceramente. Se me hacía un jugador que, aunque no era necesariamente espectacular, me recuerda como un Russell Westbrook, pero tal vez sin tanto ego. Mucha energía, mucho dinamismo, mucha capacidad por compartir el balón y tristemente muy poco éxito a nivel profesional. Y de verdad se me hizo una pena que desperdiciaran el talento de Kemba Walker y que nunca ni siquiera le pudieran dar una oportunidad de pues al menos ver de qué estaba hecho. ¿Qué pasa entonces con esta salida? ¿Cómo queda el equipo? El equipo queda como uno de los peores de la NBA, con una estrella que en la Melo Ball que se lesiona muchísimo. Tienen el segundo pick del draft de este año y no hay mucho más. Eso es todo. Si alguien me dijera, ok, ¿quién es la persona llena de talento? ¿Quién es el visionario o la visionaria que va a convertir a este equipo, no sé, en el siguiente OKC, en el siguiente Warriors, en los Celtics? Hay equipos que pueden tener una mala temporada y aún así nos pueden dejar una gran sensación. Para mí, por ejemplo, el Thunder de Oklahoma City, a mí me empieza a dar mucha curiosidad la siguiente temporada por ver cómo desarrollan este joven talento. Y además de que tiene probablemente una de las mentes más brillantes de básquetbol en las oficinas centrales, como es Sam Presti, cuando termina la temporada de OKC, sí no llegaron a playoffs, pero estuvieron a nada. Eh, Se ve progreso, se ve una idea, se entiende que, ok, están desarrollando jugadores. El Magic de Orlando, también un equipo que ha dado lástima durante muchos años, parece que está desarrollando lo interesante, parece que Paulo Banquero tiene algo. Y la sensación de cómo acaba la temporada es, lo menos decir, es esperanzadora. ¿Quién tiene genuinas esperanzas de que los Charlotte Hornets van a tener un salto fenomenal el siguiente año? Yo no. Tienen agentes libres muy caros. Kelly Oubre Jr. es un jugador interesante, pero está empezando a salir de su prime. La selección número 2 del draft es muy valiosa, pero ya con Michael Gilchrist hace unos años fallaron enormemente con su selección. Entonces, definitivamente Michael Jordan llega y se va, y lo triste es que no pasó absolutamente nada. No hubo un cambio de liderazgo, no hubo una manera de decir, yo creo que casi ningún jugador en realidad en la NBA moderna, aun cuando sabemos que Michael Jordan es un dios del básquetbol y está en la conversación de ser el mejor jugador de todos los tiempos, nadie en realidad dijo, yo quiero ir a jugar para Michael Jordan. No, eso suena tal vez más como un poco de coach, pero nadie nunca en realidad dijo, yo quiero ser el estandarte del equipo al cual es presidido por Michael Jordan. Y eso siempre me pareció fascinante, porque creo que hay una división muy clara entre el hito y la leyenda de Michael Jordan como jugador. Luego hay una literal muralla china gigantesca y después existe el Michael Jordan como persona, como dueño y en su actualidad. Y esas cosas en definitiva no se mezclan y parece que ya ni siquiera residen en la misma persona. Hoy día todavía cuando le preguntan a los jugadores NBA
quién es tu jugador favorito de todos los tiempos o por quién empezaste a jugar básquetbol, aunque cada vez se escucha más a LeBron James, a Stephen Curry y a otros jugadores, se sigue escuchando mucho el nombre de Michael Jordan. Mi pregunta sería, si eso es cierto y podemos pensar en los últimos 20 años de básquetbol, que probablemente la mitad de los jugadores vieron partidos de Michael Jordan o soñaron con jugar, trabajar o siquiera respirar el mismo aire que esa leyenda, ¿por qué en 20 años no hubo nadie que dijera, ¿sabes qué? Yo voy a sacrificar esto o lo otro por ir a jugar y conocer a Michael Jordan? Y creo que eso es fascinante y habla mucho de eso. Porque la leyenda parece que se quedó en los videos y en los pósters y en las estadísticas. Y es una pena porque tenemos el gusto de que siga vivo haciendo documentales. Teníamos el gusto de verlo como dueño y en algunos partidos de la NBA y ahora no tenemos nada. Y para los jugadores tampoco. Aunque obviamente el legado de Michael Jordan no se va a ver manchado por esto, sí creo que cuando se ve todo el panorama de las cosas, al menos a mí, me queda una sensación un poco agridulce. Y regreso al punto central, la cultura del ego. No me cabe duda que la autoestima de Michael Jordan, o sea, estaba a niveles nucleares cuando era jugador. Y eso lo llevó increíblemente lejos. Pero cuando tú tienes que manejar una franquicia, cuando tienes que ser una posición de liderazgo, y no es que Michael Jordan no la tuviera como jugador, pero cuando tienes que vigilar tantos aspectos tan complejos como escoger un coach, un gerente general, vigilar operaciones de básquetbol, sin que uno pueda ser parte, sin que uno pueda meter las manos, las cosas cambian. Es jugar ajedrez con otras personas. Y el problema de esto es, yo no tengo duda que Michael Jordan es una persona brillante para el básquetbol, pero sinceramente no creo que sea un muy buen líder o una persona con una visión clara o una persona que pueda tener a 5 o 10 personas en un salón y de ahí extraer las mejores ideas que no son suyas. Lo que yo he escuchado y leído es que Michael Jordan siempre fue un dueño en donde yo digo y se hace lo que yo digo. Punto y se acabó. Y si no te gusta, te vas. Y eso lo que hace es que ideas brillantes, nuevas ideas, propuestas prometedoras, pues esencialmente se vayan constantemente al caño. Michael Jordan saliendo de los Charlotte Hornets, insisto, no va a dañar su legado, pero sí va a poner otra lente y va a ampliar todavía más la brecha entre el Michael Jordan dueño, el Michael Jordan persona y el Michael Jordan leyenda. No, 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 es que es el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. ¿Y por qué no fue exitoso en una franquicia? ¿Quién sabe? Es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué nunca pudo atinar al coach? No sé, quién sabe. ¿Por qué nunca le pudo atinar al draft? No sé. Él tiene los mejores tiros en la historia, los momentos más clutch y tiene sus 5 MVPs y 6 anillos. Muy bien. Eso definitivamente conforme vaya pasando el tiempo, no tengo duda de que va a ser algo que se ponga en la lente, algo que se ponga en la perspectiva y creo que llego otra vez al debate de LeBron James, Michael Jordan, que es épico. Si LeBron James llega a ser dueño de un equipo y le va bien, se van a levantar muchas cejas. Se va, la gente creo que podría empezar a ver las cosas un poquito distinto. No es muy común ver a jugadores increíblemente exitosos que después trascienden en oficinas centrales. Hay algunos ejemplos, podemos hablar de Jerry West, parcialmente podemos hablar de Larry Bird, se pueden hablar de algunas personas, pero en esta guerra constante MJ-LeBron, si LeBron tuviera un equipo, si le va bien y si ganara un campeonato, quieras que no, al momento de poner todas las cartas sobre la mesa, ese comodín siempre, siempre va a estar al lado de LeBron James o en contra de Michael Jordan. Ahora, en esta cultura del ego, ¿qué tiene que ver Ja Morant? Considero que lo mismo y la misma lógica. El ego de creer que yo siempre estoy bien, puedo hacer lo que quiera, soy el mejor del mundo, es definitivamente una montaña rusa que te puede llevar muy para arriba y muy para abajo. Y en este caso, le toca estar abajo a Ja Morant. 25 partidos de suspensión, creo que antes de profundizar un poco más, es importante ponerlo en contexto. Y gracias a información de ESPN, veo algunas de las suspensiones más grandes que se han dado en la historia de la NBA. El récord para mayor cantidad de partidos suspendidos por un evento en la NBA
Es un poco, elige el nombre, pero algunas personas lo conocieron como Meta World Peace, otras personas lo conocieron como Run Artest y hoy día se llama Meta Sanford Artest. Esa persona jugó con muchos equipos, a mi gusto se hizo leyenda en los Lakers, fue suspendido en 2004 por 86 juegos gracias a los eventos de Malice in the Palace. Una verdadera tragedia, mucha violencia, un verdadero episodio escalofriante en la historia de la NBA. Hubo puñetazos, peleas con fans, de verdad, afortunadamente no acabó todavía peor de lo que en realidad sucedió. Pero entonces, solo para contextualizarlo, violencia desmedida, agresiones a fans, insultos verbales y una combinación caótica, eso es lo que la NBA ha puesto como regla, como para que te pierdas una temporada completa. Después, 1997, la Latrell Sprewell se pelea con su entrenador en ese entonces, las suspensiones de 68 juegos. Otra vez, un incidente violento. Aquí no hubo parte de los fans, creo que mucho tuvo que ver con la estructura organizacional que decidió una suspensión tan larga. Sinceramente, muy adecuado. Vamos a la siguiente suspensión, que a mi gusto es una de las mejores referencias para contextualizar el caso de Ja Morant, y es cuando en 2010 Gilbert Arenas trae un arma de fuego a instalaciones de la NBA, tiene un arma en el vestidor de su equipo y le dan 50 juegos de suspensión. ¿Recuerdan ese número? Vamos con lo siguiente. En 2023, Miles Bridges fue suspendido 30 juegos por episodios de violencia doméstica y varios jugadores, incluyendo Carmelo Anthony y Jermaine O'Neal, fueron suspendidos en distintos años, alrededor de 15 juegos por pelear o golpear a un adversario. Entonces, hagamos este ejercicio de poner una escala. 86 juegos de suspensión, violencia excesiva, dañar la imagen de la liga, pelear con fanáticos y esencialmente incitar un caos desmedido. ¿Cumple con todo esto el caso de Ja Morant? No, pero sí creo que afecta mucho la imagen de la liga. De hecho, hoy más que nunca, sobre todo con el clima de control de armas en Estados Unidos y de por sí con los temas de violencia que hay alrededor del mundo, creo que es particularmente importante. ¿Agredió a alguien? No. ¿Lastimó a alguien, compañero propio? No. Y estas armas ingresaron a algún tipo de espacio de la NBA, lugar de prácticas, partidos. Hasta el momento parece que no. Entonces, en realidad, lo que tiene la NBA para castigarlo, o a mi gusto, la mayor lógica es el daño a la imagen y reputación de la NBA. Y entonces vamos con la comparación con Gilbert Arenas, donde sí hay evidencia de donde ingresó un arma. Esta arma fue parte de una disputa con otro jugador, no hubo disparos, afortunadamente, no hubo, al parecer, un altercado mayor, pero fue muy claro. A mi gusto, la suspensión de Ja Morant es insuficiente. Si sumamos los 8 partidos de suspensión que tuvo en este pasado marzo, estamos hablando de 32 juegos de suspensión. ¿Y ahora por qué creo que no es suficiente? Gilbert Arenas fue suspendido 50 juegos y a mi gusto ese era el número, ese era el estándar. Por dos razones. Primero, estamos hablando de un tema muy complicado. Fuera de sus preferencias personales, portar un arma siempre implica un riesgo, tanto para las personas que rodean a la persona que porta el arma, como para la persona misma. Y sobre todo si consideramos, no podemos negar que Ja Morant tiene un entorno afrodescendiente en donde hay una cultura de armas, de dinero, de uso de sustancias psicoactivas, que puede ser complicado. Ajá, y muchas veces se ha buscado defender o ha buscado contextualizar esto. Perfectamente entendido. Pero también estamos ante la NBA, que es un negocio, pues pudiéramos decir, cada vez más de cuello blanco, de dueños ricos, y que busca siempre mantener un profesionalismo. Si el día de mañana su compañía favorita, la que quieran, nómbrenla, una gran compañía que sale en los periódicos, que cotiza en la bolsa, digamos que el CEO sale en una foto sacando un arma, brevemente riéndose y guardando. ¿Qué imagen le da a su compañía? ¿Qué imagen le da a él mismo? Y eso es considerablemente lo más preocupante hacia adelante para Ja Morant. Eh, y entonces otra cosa muy importante es el caer otra vez en una falta.
Ya hubo una suspensión de 8 juegos, a mi gusto, potencialmente muy tranquila, y ahora se puede observar que reincidió. Que se supone que durante esos 8 juegos él fue a una clínica, él dio una disculpa pública, él dijo voy a ser mejor, acepto mis errores. Ya si su disculpa la escribió con ChatGPT o inteligencia artificial, eso es otro tema. Pero lo interesante es que cuando reincide una persona, no solamente es lo que hizo, sino que lo hizo otra vez. Y eso es lo que me parece más grave. Yo les haría la siguiente pregunta. Si Jamorant tiene 2 años excelsos, todo sale bien, pero una tercera vez tuviera un episodio relativamente similar, donde es legal que porte un arma por el estado en que se encuentra, donde no lastima a nadie y donde es un post rápido en redes sociales, pero otra vez se ve claramente que hay un arma, ¿de cuánto se dio la suspensión? ¿Y cuál va a ser el riesgo? ¿Ustedes tomarían a un jugador con esa imagen pública para su equipo? ¿La NBA quisiera tomar a alguien así para representar su liga? Ese es un excelente pregunta. Aquí creo que la cultura del ego hace que Ja Morant no pueda terminar de entender la responsabilidad que es ser una persona pública. No teníamos este podcast en ese entonces, pero a mí me dio pavor escuchar cuando Kyrie Irving dijo que la Tierra era plana. Y aunque sí, tiempo después, pues dio una disculpa a medias, él en realidad barrió un poco el tema y dijo que un poco era una broma y que la gente no lo entendió y lo descontextualizó y lo que sea. Cuando una persona, una celebridad llega a decir ese tipo de barbaridades que ponen en duda constructos sociales benéficos o que pueden atentar o favorecer la histeria masiva o promover la desinformación, tenemos un gran problema. Y esto no significa que hay que censurar a los atletas, no significa que en realidad hay que censurar nada. Simplemente empezando desde todas estas celebridades y atletas, que muchas veces son ambos, tienen que entender que hay una responsabilidad al tener un micrófono al frente. Ojalá esa responsabilidad la entendiera toda persona que hace podcast o que publica en redes sociales. Y por supuesto, tengo que empezar pues por mi propia casa. El siquiera hablar ante un público es siempre una responsabilidad. Uno no puede hablar por hablar. Se puede rellenar el silencio y no decir nada, cantinflear, pero no es lo mismo que desinformar o decir algo erróneo. Y en el caso de Jamorant, él no ha hecho nada de estas cosas más que un poco mentir en la parte de si verdaderamente sirvieron sus actos de concientización social la primera vez que lo suspendieron. Y entonces regresó al punto. Si pasa una tercera vez, ¿qué va a suceder? Muchas personas cercanas del entorno de Jamorant se dice que vienen de un entorno que creció pues relativamente en una escasez de recursos económicos y que además pues esta cultura de armas siempre estuvo muy cercana. Algo de lo que se le critica a Jamorant es esta falta de responsabilidad para entender que él tiene todo el derecho de estar con las personas que quiera, de divertirse dentro de límites legales como quiera, pero si estas personas van a ser una mala influencia, si te van a costar dinero, si te van a costar tiempo de juego y si te pueden costar hasta tu propia imagen personal, creo que es muy importante reconsiderar si las quieres en tu vida o no. Ahora, también entiendo que es muy fácil aquí sentarnos en un caballo blanco y juzgar a Jamoran, pero creo que como sociedad tenemos la obligación de ser críticos con razón y no nada más por criticar. Yo no tengo nada en contra de Jamorant. Sí creo que su entorno definitivamente tiene que ver en esto, pero es entonces una vez más en donde la cultura del ego, donde se alimenta a la persona y se cree que uno nunca puede estar en lo correcto, perdón, en lo equivocado, es en donde te afecta. Y creo que en este momento Jamorant está un poco ahí. No sé post suspensión qué es lo que va a pasar. Ojalá me equivoque y ojalá después de 25 partidos de suspensión, él, ahora sí, de una disculpa mucho más honesta, tome cartas en el asunto y diga, ¿saben qué? Me equivoqué, esto no va a volver a pasar. Punto, se acabó. Y ojalá que
Ja Morant pueda convertirse en una de las más grandes figuras de la liga. Porque también yo creo que como así de fácil estamos vilipendiando o echándole tierra a Ja Morant, a mí me gustaría y yo sería el primero en que si él tiene una carrera larga y exitosa y no vuelva a suceder este incidente, también debo de ser el primero en recomendarlo, en felicitarlo y decirle, es un orgullo que ante estos momentos difíciles tú decidiste en tu sabiduría, en tu madurez, rodearte de las personas correctas, recibir ayuda, que no tiene nada de malo. Todos y todas necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas y a partir de eso tomar esta experiencia para crecer y fortalecerte como persona. Yo ojalá, o más bien tengo la esperanza de que después de estos 25 partidos venga básquetbol deslumbrante de Ja Morant, venga una conducta ejemplar y por supuesto que él pueda ser un faro y decirle a todos los niños, niñas, jóvenes de todo el mundo que aún cometiendo errores, que todos lo hacemos, podemos aprender de ellos, podemos rodearnos de la gente correcta, podemos quitar nuestro ego y ser humildes y entonces podemos crecer. Esto ha sido todo por el día de hoy. Para mí ha sido un gusto estar contigo aquí en el Dunking Podcast. No olvides suscribirte y checar nuestras redes sociales, AdrianCast18 y por supuesto Salud Conciencia. Y nos vemos en el próximo episodio de El Dunking Podcast.